Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo vio Jesús a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Iniziamo oggi un nuovo ciclo di catechesi dedicato a un tema urgente, un tema decisivo per la vita cristiana. Empezamos hoy un nuevo ciclo de catequesis dedicado a un tema urgente y decisivo para la vida cristiana: la pasión por la evangelización, es decir, el celo apostólico. Se trata de una dimensión vital para la Iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nace apostólica, misionera, no proselitista. Y esto desde el inicio hay que diferenciarlo. Ser misionero, ser apostólico, evangelizar, no es lo mismo que hacer proselitismo. Nada tiene que ver una cosa con la otra. Se trata de una dimensión vital para la Iglesia. La comunidad de los discípulos de Jesús, de hecho, nace apostólica y misionera. El Espíritu Santo la plasma en salida, que sale para que no se doble sobre sí misma, sino que sea extrovertida, testigo contagiosa de Jesús, que la fe se contagia también, llegando a irradiar su luz hasta los confines de la tierra. Pero puede suceder que el ardor apostólico, el deseo de alcanzar a los otros con el buen anuncio del Evangelio, disminuya, que sea tibio. A veces parece eclipsarse. Hay cristianos encerrados en sí mismos que no piensan en los demás. Pero cuando la vida cristiana pierde de vista el horizonte del anuncio, se enferma, se cierra en sí misma, se vuelve autorreferencial, se atrofia. Sin celo apostólico, la fe se marchita. Sin embargo, la misión es el oxígeno de la vida cristiana. La tonifica y la purifica. Emprendemos entonces un camino al descubrimiento de la pasión evangelizadora, empezando por las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia, para obtener de las fuentes el celo apostólico. Después nos asomaremos a algunas fuentes vivas, a algunos testimonios que han encendido de nuevo en la Iglesia la pasión por el Evangelio, para que nos ayuden a reavivar el fuego que el Espíritu Santo quiere hacer arder siempre en nosotros. Quisiera empezar por un episodio evangélico, de alguna manera emblemático. Ya lo hemos escuchado, la llamada del apóstol Mateo, que hemos escuchado, así como él mismo lo cuenta en su Evangelio. Todo empieza por Jesús, el cual ve, dice el texto, un hombre. Pocos veían a Mateo tal y como era. Lo conocían como aquel que estaba sentado en el despacho de impuestos. De hecho,
era un recaudador de impuestos, es decir, uno que recaudaba tributos de parte del Imperio Romano que ocupaba Palestina. In altre parole, En otras palabras, era un colaboracionista, un traidor del pueblo. possiamo immaginare, Podemos imaginar el desprecio que la gente sentía por él. Era un publicano, así se llamaba. agli occhi di Pero a los ojos de Jesús, Mateo es un hombre, con sus miserias y su grandeza. state attenti a questo. Estén atentos a esto. Jesús no se detiene Aggettivi, en adjetivos. Gesù sempre cerca il sostantivo. Jesús siempre busca sustantivos. Questo è un tale Este es un pescador, no, esos son adjetivos. Jesús va a la persona, al hombre. Este es una persona, esto es un hombre, una mujer. Gesù va alla sostanza, Jesús va a la sustancia, sostantivo mai alla al sustantivo, nunca al adjetivo. lascia passare le Deja pasar los adjetivos. E mentre tra Matteo e la sua Y mientras entre Mateo y su gente hay distancia, avevano l'aggettivo, ellos miraban el adjetivo, Jesús se acerca a él, perché porque todo hombre è amato es amado por Dios. questo disgraziato, También este desgraciado tiene, claro. anzi, Más bien, venuto per questo Él ha venido por ese desgraciado. Vangelo. Io Lo dice el Evangelio. Yo he venido por los pecadores, no por los que están sanos. questo sguardo, Esta mirada que ve al otro, sea quien sea, chiunque sia, come como un destinatario de amor, è l'inizio, es el inicio de la pasión evangelizadora. Todo parte de esa mirada que aprendemos de Jesús. possiamo chiederci, Podemos preguntarnos, questo sguardo verso ¿cómo es nuestra mirada hacia los otros? ¿Cuántas veces vemos los defectos y no las necesidades? quante volte ¿Cuántas veces etiquetamos a las personas por lo que hacen o piensan? anche come También como cristianos nos decimos, ¿es de los nuestros o no es de los nuestros? questo non è Esta no es la mirada de Jesús. lui guarda Él mira siempre a cada uno con misericordia con predilezione. y predilección. E i cristiani Y los cristianos están llamados a ser como Cristo, guardando come lui, mirando como Él, especialmente a los llamados alejados. infatti De hecho, el pasaje de la llamada de Mateo se concluye con Jesús que dice, non sono venuto no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. e se ognuno di noi si sente giusto, Y si cada uno de ustedes se siente justos, Jesús lui si avvicina se acerca ai nostri limiti, a nuestros límites, a nuestras miserias, para curarnos. dunque Por tanto, tutto todo empieza por la mirada de Jesús. vide un uomo, Mira a un hombre, Matteo. Mateo. A questo A esto le sigue un segundo paso, segue un secondo passaggio, un movimento. un movimiento. Lo sguardo, Gesù Primero la mirada y segundo un movimiento. Mateo estaba sentado en el despacho de los impuestos. Gesù gli disse Jesús le dijo, sígueme. ed egli si Y él se levantó y le siguió. notiamo che Notamos que el texto subraya que se levantó. perché è tanto importante ¿Por qué es tan importante este detalle? Porque en esa época quien estaba sentado tenía autoridad sobre los otros que estaban de pie delante de él para escucharlo o, como en ese caso, para pagar el tributo. chi stava Quien estaba sentado, en resumen, tenía poder. la prima Y lo primero que hace Jesús es separar a Mateo del poder, del estar sentado recibiendo a los otros. lo pone in Le pone en movimiento hacia los otros. non riceve, non vado, gli fa lasciare una Le hace dejar una posición de supremacía para ponerlo a la par con los hermanos y abrirle los horizontes del servicio. questo fa Esto hace Cristo. fondamentale per i cristiani. Y esto es fundamental para los cristianos. Nosotros, discípulos de Jesús, nosotros, iglesia, ¿estamos sentados esperando que la gente venga? ¿O sabemos levantarnos, ponernos en camino con los otros, buscar a los otros? È una posizione Es una posición no cristiana. vengano, io sono Deja que vengan y yo estoy aquí. Eres tú quien debe cercar. tu il primo passo. Eres tú quien debe dar el primer paso. Uno sguardo, Una mirada, Gesù vide, Jesús mira, un movimiento, se levanta y finalmente una meta. può essere alzato. Después de haberse levantado y haber seguido a Jesús, Dove andrà Matteo? ¿dónde irá Mateo?
Podríamos imaginar que cambiara la vida de ese hombre, el maestro lo conduzca hacia nuevos encuentros, nuevas experiencias espirituales. No, o al menos no enseguida. En primer lugar, Jesús va a su casa. Ahí Mateo le prepara un gran banquete en el que había un gran número de publicanos. Mateo, o sea, gente como él. Y Mateo vuelve a su ambiente, pero vuelve cambiado y con Jesús. Su celo apostólico no empieza en un lugar nuevo, puro e ideal, sino ahí donde vive, con la gente que conoce. Este es el mensaje para nosotros. No debemos esperar ser perfectos y tener hecho un largo camino detrás de Jesús para testimoniarlo. No. Nuestro anuncio empieza hoy, ahí donde vivimos. Y no empieza tratando de convencer a los otros, sino testimoniando cada día la belleza del amor que nos ha mirado y nos ha levantado. Que sea esta belleza, hay que comunicar esta belleza para convencer a la gente. El mismo Señor, nosotros somos los que anunciamos al Señor. No nos anunciamos a nosotros mismos, ni anunciamos un partido político, sino que anunciamos a Jesús. Tenemos que anunciar a Jesús a la gente. Hay que dejar que el Señor los convenza, no nosotros. Como de hecho nos ha enseñado el Papa Benedicto, la Iglesia no hace proselitismo, crece mucho más por atracción. Esto no tienen que olvidarlo. Cuando irán, cuando ven cristianos que hacen proselitismo y que hacen una lista de gente para ir, ellos no son cristianos. Son paganos, pero tienen un corazón pagano. La Iglesia crece no por proselitismo, crece por atracción. Una vez, en un hospital, recuerdo, en Buenos Aires, se fueron las religiosas que trabajaban ahí porque eran pocas en el hospital y vino una comunidad de religiosas de Corea. Llegaron, por ejemplo, un lunes. Tomaron posesión de la casa de las anteriores religiosas y el martes fueron a ver a los enfermos, pero no hablaban nada de español, solo hablaban el coreano. Los enfermos estaban felices porque decían cuántos son lindas estas religiosas, sino que con la mirada, se hablaban con la mirada. Las religiosas comunicaron a Jesús. No se lo tuvieron dentro, sino que lo comunicaron con la mirada. Comunicar a Jesús, no nosotros mismos. Esto es atracción. Esta es atracción, contrario al proselitismo. Este testimonio atractivo y alegre es la meta a la que nos lleva Jesús con su mirada de amor y con el movimiento de salida que su espíritu suscita en el corazón. Y nosotros podemos pensar, si nuestra mirada se parece a la de Jesús para acercar a la gente, para acercarla a la iglesia. Nosotros somos eso. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos,
a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis comenzamos un nuevo argumento, la pasión por la evangelización, o dicho de otro modo, lo que se llama el celo apostólico. Una dimensión esencial de la Iglesia es ser misionera, salir a irradiar a todos la luz del mensaje evangélico. Cuando esta dimensión se pierde, la comunidad se enferma, se cierra en sí misma y se atrofia. Son los cristianos atrofiados. Hoy reflexionamos sobre la conversión de Mateo, en particular sobre 3 elementos que podemos distinguir en este relato de Evangelio que escuchamos. Todo comenzó cuando Jesús vio a un hombre, Mateo, no lo juzgó por lo que hacía, era un publicano, sino por su realidad íntima, con sus virtudes y sus defectos. Al llamarlo, Mateo se levantó, dejó su puesto de autoridad, dejó sus seguridades y se puso a disposición de Jesús en una actitud de servicio a los demás. Después de su conversión, Mateo no se fue a un lugar lejano e idílico, sino que regresó a su casa. Al volver ya no era el mismo. El encuentro con Jesús lo había cambiado, convirtiéndolo en un auténtico testigo de la alegría del Evangelio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay colombianos, venezolanos, uruguayos, argentinos, mexicanos, españoles. ¿Cuántas banderas? Pidamos a Dios la valentía de Mateo para que también nosotros, al sentir la mirada del Maestro que nos interpela y nos descubre como somos, seamos capaces de alzarnos de nuestra postración y ser sus testigos en nuestra vida cotidiana. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana. Animo a todos a crecer cada día más en el amor a Jesús mediante el anuncio del Evangelio, especialmente a través del testimonio de la comunión en la caridad. Por último, mis pensamientos se dirigen como de costumbre a los jóvenes, los enfermos, los ancianos, los recién casados. Con el impulso y la generosidad de los creyentes en Cristo, sean siempre constructores de paz y concordia, mediante un compromiso constante de diálogo con los que les rodean. Y no olvidemos a la atormentada Ucrania, siempre en nuestros corazones, a este pueblo que experimenta crueles sufrimientos. Expresamos nuestro afecto, nuestra cercanía y nuestras oraciones. Me mantengo unos instantes en silencio delante de la icona de nuestra Virgen, conocida como la Virgen del Pueblo, venerada en Belarus, rezando para que ese país encuentre la paz. Invito a unirse espiritualmente con esta en mi oración. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio, el pontífice lo ha pedido para nuestros oyentes de radio, pidiendo por Bielorrusia, pidiendo por la paz delante del icono de la Virgen María.
un minuto de silencio delante de la Virgen María, la Madre de los Pueblos. A todos les doy mi bendición. En estos momentos está por iniciar el canto en latín del Padre Nuestro. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.